Lección 6 para domingo 30 de abril. La purificación del santuario. Como ya hemos visto, debe haber un juicio antes de que Cristo venga. Hermanos, acuérdense que es necesario de que Cristo tenga un juicio para decidir a quién le otorgará el libre don de la vida eterna. Y ese juicio involucra el repaso de cada aspecto de nuestras vidas. Y ese es el proceso que tenemos experimentando en este momento. Hay muchos que dicen que el juicio es solamente para el beneficio y la vindicación del carácter de Dios, aunque eso es parte de la realidad del juicio, pero más importante, cuando habla de la purificación del santuario, habla de que la vida del cristiano tiene que estar siendo purificada también para que el récord y el registro de los pecados contra nuestro nombre queden borrados eventualmente. Y a medida que el cristiano obtiene la victoria sobre cualquier pecado, puede entonces ese pecado eventualmente borrarse. Cada vez que cometemos un pecado, especialmente los de a sabiendas y a propósito, ese pecado queda registrado en los récords celestiales del santuario. Entonces, si le pedimos perdón a Cristo, confesamos tal pecado y nos arrepentimos verdaderamente, ya que no queremos hacerlo más, Él provee el poder para que seamos victoriosos, y cuando al fin de nuestro juicio investigador de cada vida, cuando Él ve que esos pecados quedaron totalmente puestos en victoria, Él los puede entonces borrar del récord. Pero no penséis que simplemente por profesar a Cristo, que tenéis la vida eterna, simplemente porque Cristo es nuestro abogado. El propósito de la purificación que Él está haciendo ahora es para que nosotros nos preparemos, limpiándonos del pecado y seamos idóneos así para la vida eterna. Sigue el folleto. El ángel anuncia en alta voz que ha llegado la hora de su juicio. El libro de Daniel nos indica el momento en que este juicio comienza. En Daniel 8:14 dice, y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. ¿Qué plazo específico nos da Daniel con respecto a la purificación del santuario? Todo judío entendía claramente el significado de la purificación del santuario terrenal. Ocurría en el día de la expiación. Y hermanos, ahora estamos viviendo nuestro día antitípico, por así decirlo, de nuestro día de expiación, en la cual los asuntos de los pecados registrados frente a nuestro nombre por nuestra vida entera tienen que ser tratados. Dice que ocurría en el día de la expiación, que era el día del juicio, aunque Daniel entendía el concepto de la purificación del santuario y del juicio, estaba confundido acerca de estos 2300 días. Daniel 8:27 dice, y yo, Daniel, quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días, y cuando convalecí atendí los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión y no la entendía. Y Daniel capítulo 9, versículos 21 y 22 dicen, aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. ¿Cuál fue la respuesta de Daniel a la visión de los 2300 días? ¿Y qué le respondió Dios a él? Al final de Daniel 8, Daniel desfalleció y exclamó, quedé espantado acerca de la visión y no la entendía. Es decir, la visión de los
300 días, pues él ya había recibido explicación del resto de la visión. Vean Daniel 8, 19 al 22. El siguiente capítulo, Daniel 9, registra la aparición del ángel Gabriel para explicar a Daniel la profecía de los 2300 días. Daniel, ahora he venido para darte sabiduría y entendimiento. Gabriel sorprende a Daniel, ya que le revela una respuesta a su oración mucho más amplia de lo que nunca imaginó. El ángel Gabriel llevó a Daniel a recorrer el tiempo y entonces le reveló la verdad acerca del Mesías venido, o del Mesías más bien venidero, y le dio las fechas exactas del comienzo de su ministerio y su muerte cruel, y acontecimientos que se relacionan directamente con la purificación del santuario en Daniel 8. En otras palabras, la muerte de Cristo y el juicio están inseparablemente ligadas. ¿Por qué es significativo que la muerte de Jesús, según se revela en Daniel 9, 24 al 27, esté directamente relacionada con el juicio? En Daniel 8, 14, ¿y qué gran verdad se enseña aquí mediante este versículo? Del libro Patriarcas y Profetas, página 369 y 370, dice: mediante este servicio anual le eran enseñadas al pueblo importantes verdades acerca de la expiación. Acuérdense, hermanos, que nuestra expiación del pecado y la expiación o la obra redentora de Cristo, por así decirlo, no ha terminado todavía. Su vida, muerte en este mundo fue la fase número 1. Ahora está cumpliendo la fase número 2 de su obra de redención. Dice que en la ofrenda por el pecado que se ofrecía durante el año, se había aceptado un sustituto en lugar del pecador, pero la sangre de la víctima no había hecho completa expiación por el pecado. Solo había provisto un medio en virtud del cual el pecado se transfería al santuario. El día de la expiación, el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo con la sangre y la rociaba sobre el propiciatorio encima de las tablas de la ley. En esa forma, los requerimientos de la ley que exigían la vida del pecador quedaban satisfechos. Entonces, en su carácter de mediador, el sacerdote tomaba los pecados sobre sí mismo y salía del santuario llevando sobre sí la carga de las culpas de Israel. A la puerta del tabernáculo ponía las manos sobre la cabeza del macho cabrío, símbolo de Azazel, y confesaba sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, y todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío. Y aquí, hermanos, ahora estamos viviendo en el día antitípico de la purificación del santuario celestial, en la cual Dios quiere tomar todos nuestros pecados que han sido confesados y arrepentidos, y en la cual se ha obtenido la victoria sobre ellos, y quiere finalmente ponerlos sobre la cabeza de Satanás, porque si no es así, nosotros vamos a tener que pagar por nuestros pecados que seguimos cometiendo. Sigue la cita. Y cuando el macho cabrío que llevaba estos pecados era conducido al desierto, se consideraba que con él se alejaban para siempre del pueblo sus pecados. Tal era el servicio verificado como bosquejo y sombra de las cosas celestiales que se están llevando a cabo ahora. Hebreos 8:5. Acuérdense que a medida que Cristo esté tratando de purificar el registro de nuestros pecados en el santuario celestial,
solamente lo puede hacer a medida que nosotros purificamos nuestra vida de tales pecados en los registros al lado de nuestro nombre. Así es que, hermanos, sigamos siendo victoriosos para que Cristo nos pueda purificar el récord de los pecados, pero también nuestro carácter, y así estar idóneos para la vida eterna. Que tengan día muy bendecido y victorioso en Cristo Jesús. Amén.